Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Qué pasaría si alguien quisiera algo y os eligiera a vosotros para obtenerlo y ese alguien y ese algo fuesen absolutamente extraordinarios? ¿Qué pasaría si necesitara transportaros a un bar tanguero, a la Argentina de principios del siglo XX, y en el camino tuvieseis sensaciones rarísimas, y allí dentro, allí fueseis protagonistas prácticos de una simulación en cadena y en directo? ¿Cómo os lo tomaríais? Estas preguntas ya las hemos estudiado anteriormente, sí, y son fascinantes dentro de las anomalías temporales absolutamente increíbles que me llegan en vuestros emails, unos emails que la verdad es que son tremendos, pero todo lo que estoy tocando en este tema se está diversificando de tal manera que hoy me he visto obligado a tocar un email, un caso que vais a entender al final del programa y que es, la verdad, muy especial. Y es que este caso tiene algo que me tiene en vilo. Este caso es especial porque se mezclan elementos como una visión en primera persona, como si fuese un videojuego de estos que vas por ahí dando tiros. Pues lo vamos a ver en primera persona, una primera persona del protagonista, una visión perfecta, única en este tipo de incidentes. Nunca había visto una cosa igual, elementos bizarros, sensaciones de estudio, de fuerza al respecto, de preguntas que se pueden hacer a posteriori, después, y sensaciones de interés, de un terrible interés que siento y que creo que sentís vosotros por las respuestas que se dan, más fáciles, más difíciles, por lo que ocurre con el tiempo, con estas experiencias que tienen puntos clave que vamos a evaluar y que son apasionantes. Y lo vamos a ver en este suceso. Vais a ver principalmente a una protagonista y no es habitual para nada. La memoria del protagonista es la protagonista de este caso y es donde han saltado mis alarmas. Voy a mantener en el anonimato a la persona protagonista que me ha mandado el correo, el email, y le voy a llamar Alejandro. Y bueno, esto para que lo sepáis. Comienzo y para ello cogemos nuestra máquina del tiempo preferida y me dirijo esta vez al barrio del Pilar de Madrid, es decir, la vamos a coger en mi casa, y aquí vemos a un chico del Atlético de Madrid que se llama Vicente Fuentes, es decir, yo, y me levanto por la mañana bastante sopa, aquí bastante dormidillo, me cojo, me hago el desayuno, me pongo con el ordenador y de repente me pongo con el correo y bueno, pues veo todo el spam que tengo y veo un email que es absolutamente excepcional. Abro el correo y leo lo siguiente. Me dice: Vicente, buenas tardes. Un gusto dirigirme a ti desde Buenos Aires, Argentina. Me llamo Alejandro. Tengo 49 años y soy de Buenos Aires, Argentina. Resido a unos 27 kilómetros aproximadamente al sur de la capital federal y te comento que soy un ávido seguidor de tus programas por YouTube, los cuales me resultan muy interesantes debido a la forma seria y muy particular con los que tú los presentas. Referente a estos temas, paso a decirte que soy, bueno, pues estoy muy relacionado con ellos, dado que era muy cotidiano escuchar un abanico de historias de sobremesa por parte de mi padre y de mi abuela, ambas personas de campo muy relacionadas con sucesos extraños y paranormales, sucesos que de por sí estaban fuera de toda racionalidad. Estas historias se me representaban como hechos muy normales para mí,
en aquellas épocas de mi infancia y no veía contradicciones en ellas, dado el criterio inocente que como niño poseía, pero no resultó así a medida que fui creciendo y adquiriendo una mirada más crítica y retrospectiva de las cosas. Claro, este chico pues me dice que de niño pues evidentemente fue creciendo y evidentemente al hacerse más adulto pues claro, es lógico que lo fue viendo todo esto como diciendo bueno pues esto es imposible que pase, ¿no? Bien, me dice: Vicente, sería muy largo contarte cada historia escuchada de familiares directos o vivida por mí en lo personal, pero hay una en particular la cual me resultó de por sí muy extraña, dadas las circunstancias y la forma en que se desarrollaron los hechos. Todo esto surge un día el cual miraba yo por la televisión un caso de distorsión del tiempo sucedido en México. Esto dio lugar a que recordara un hecho muy raro vivido por mí hacía más de 15 años y que permaneció en el olvido hasta ese preciso momento. Recordé entonces una mañana de abril de 1988 que contaba en aquel entonces con 20 años de edad y cursaba yo el último año como técnico en construcciones civiles a la sazón. Y entonces recordé que me había quedado a dormir en casa de mi novia la noche anterior. Ella vivía en lo que se conoce como el barrio capitalino de Villa Urquiza, en la ciudad de Buenos Aires, y por extrañas circunstancias no había escuchado yo el reloj despertador aquella mañana. Recuerdo que salgo muy apurado y medio dormido de su casa. Sabía que tendría que ir a mi casa a buscar mis carpetas y elementos de estudio para volver al colegio técnico cerca del mediodía. Muy bien. Mientras que pensaba todo esto, me doy cuenta de que no tenía mi reloj de pulsera y no intenté averiguar dónde lo dejé. En mi apuro me decía que si me cruzaba con alguna persona en el camino, pues le preguntaría la hora y eso sería todo. Así que caminé hacia la parada del autobús que se encontraba a 3 cuadras de la casa. Calculo haber esperado unos 15 minutos, pero jamás pasó ningún autobús. Tampoco pasó ninguna persona. Era raro. Desconcertado, decidí caminar entonces hacia la otra parada, distante unas 2 o 3 cuadras, siempre tomando por la misma calle a la expectativa de ver si pasaba el autobús o alguna persona a quien consultarle la hora. Pensándolo bien, es que nunca encontré a nadie por el camino, ni pasó ningún autobús. Solo recuerdo que era una mañana soleada y extrañamente tranquila, según recuerdo, mientras que avanzaba y avanzaba solo por la calle. Estimo haber recorrido, muy apurado, unas 4 cuadras aproximadamente, presuroso por no saber el horario. Y cuando veo de repente, pues en una esquina del otro lado de la calle, un bar, algo viejo para la época. Trataba de recordar si yo lo había visto antes, pero no lo recordaba. Dado que yo conocía el barrio bastante bien en esos tiempos, se me hizo raro. Tenía un frente blanco pintado a la cal de una sola planta, con la entrada típica por la esquina, la ochava, el chaflán. Recuerdo las ventanas a ambos lados de su frente, unas ventanas con marcos de madera,
muy amplios, unas ventanas con persianas viejas, metálicas, grises, bien pintadas. Casi sin pensarlo, dado mi apuro, crucé hacia aquel bar, aliviado, dado que al fin alguien me diría la hora. Alguien me diría la hora y, bueno, pues estaba seguro. Recuerdo que ni bien había franqueado la puerta vidriada de acceso, una puerta antigua con marco de madera además, la puerta de acceso de aquel extraño bar, me quedé completamente asombrado al ver todo aquello. Su piso, el cual era de mosaico granítico, típico de los bares de antaño, ajedrezado en blanco y negro, bien pulido. Su salón, que era grande, las mesas y sillas de madera, y eran de un modelo antiguo, pero como si fueran nuevas. O eso me parecía, todo me resultaba tan extraño. Su decoración y luminaria eran de un estilo antiguo, pero bien mantenido. No había nadie. Recuerdo haberme acercado a la barra del salón perplejo. No había nadie. Y era todo de madera larga, bien lustrada. Se podía ver detrás de la misma la ornamentación de las vitrinas y de los estantes también en madera y espejos, como así también la vajilla antigua, bien mantenida y lustrada, y los alambiques para servir cerveza y café, metálicos en color bronce y cobre, muy antiguos y muy brillosos. Calculo haberme quedado esperando al mozo, como decimos aquí en Argentina. Acá lo decimos así, mozo. Me quedé allí esperando al mozo unos cuantos minutos, pero jamás apareció. Algo contrariado, mirando todo ese lugar tan particular y fuera de todo contexto, pensé para mí que sería un local antiguo, el cual lo estarían refaccionando, es decir, restaurando, a nuevo, con el típico estilo de los bares de antaño, de las primeras décadas del siglo, muy tanguero, como decimos nosotros, y que, por alguna razón, los dueños estarían ocupados en alguna parte del local, ultimando todos los detalles para el momento de su inauguración. Sin más que pensar de todo aquello, pues decido salir de aquel lugar con el fin de averiguar lo que me tenía preocupado, o sea, la hora. Ni bien salgo por la puerta de entrada, observo que, pegado al bar, es que no había nadie, pero observo que pegado al bar hay una puerta algo vieja, con postigones grises en madera de doble hoja, muy altas, las típicas puertas de las primeras décadas del siglo, que daban a la calle. Pensé entre mí, voy a entrar. Seguramente las personas del bar estarán trabajando ahí y les consultaré la hora. Al entrar por la puerta, observo nuevamente para mi asombro que el lugar se encontraba decorado con muebles viejos. Aquel lugar era una escena de antaño. Una mujer anciana estaba sentada en una especie de mecedora de madera, una mecedora de madera. Su ropa era de un vestido de estilo antiguo, de una tela de tipo con encajes en ruedo y mangas de un color claro. No recuerdo muy bien si era en blanco y beige, unas mangas de color clarito. El piso de sala en donde se encontraba era de madera, más precisamente en pinotea, como se estilaba revestir los pisos de las casas a principios de siglo. La mirada de la anciana estaba puesta en un estante de un mueble viejo. Cuando miro el objeto de su atención, me doy cuenta de que se trataba de una radio,
muy antigua, de las de tipo a válvula. Recuerdo que era de color clara, con perillas. La transmisión radial era ininteligible, como si se interpusieran las frecuencias y no se entendiera nada. No entendía lo que estaba saliendo de aquella radio. Extrañado ante tal escena, decido saludar y consultarle la hora. ¿Qué iba a hacer? La anciana, siempre observando la radio y sin voltearse a mirarme, me señala con el índice de una de sus manos hacia una pared. Al observar la pared, veo en la misma un reloj grande del tipo que se encontraba en las estaciones de trenes, vidriado, con marco de madera redondo muy antiguo, con números de tipo romanos en color negro de fondo blanco y con las manecillas estilo góticas. Recuerdo bien, marcaban las 9:40 de la mañana. En ese momento todo me resultó muy gracioso. La anciana con vestido antiguo, la sala decorada al estilo de principios de siglo, la radio a válvula, el reloj. Pensé que se estaba por montar una escena para la inauguración del bar o algo así. No sé. Sin más, decido pues dar las gracias antes de salir a la anciana, pero ella siguió ensimismada, observando aquella radio antigua, escuchando una transmisión radial que yo jamás pude entender. Debo decir que hasta que yo salí de aquel lugar, extrañamente pensaba que todo aquello era un bar refaccionado al estilo antiguo y estaría próximo a inaugurarse, lo cual me resultaba interesante, dado a mis estudios adquiridos respecto a estilos constructivos en diferentes épocas. Días más tarde, tras referir a mi novia lo sucedido respecto a aquel bar antiguo, ese bar que encontré, y a la impresión que me había causado respecto a su reacondicionamiento edilicio y su ambientación al estilo viejo, para su supuesta inauguración, decidió tomar el mismo camino que tomé pues aquella mañana. Unos días después, si no recuerdo mal, pues 3 días más tarde. Siempre respetando pues las mismas cuadras que caminé desde la primera parada del autobús y siempre por la misma calle y el mismo sentido. Tal fue mi asombro, Vicente, que cuando llegué a la esquina de la cuadra, que yo consideraba que estaba aquel bar, recuerdo que me encuentro con un edificio de 8 pisos de altura en la misma esquina. A simple vista se notaba, dado su estilo constructivo, que aquella construcción tenía al menos unos 20 años construido. Para colmo, en su frente había 2 árboles de álamo muy altos, con troncos muy gruesos ambos, de una altura de más de 20 metros. Es que eso me desconcertó totalmente. No recordaba haber visto ningún árbol en ninguno de los frentes de aquel bar. A su vez, la calle era ahora más angosta y con asfalto, siendo que la había visto más ancha y empedrada hacía 2 o 3 días antes. Recuerdo haber avanzado caminando para ver si lo encontraba algunas calles más adelante y más atrás, pero no tuve suerte. Ya desorientado y muy extrañado, decido ir en busca de aquel local antiguo por las calles paralelas, peinando las calles ida y vuelta, pero jamás me encontré con aquel bar.
Un escalofrío me recorre por la espalda al pensar en todo aquello, ya que todo fue muy real lo que viví. El bar con su frente blanco de estilo de antaño, su decoración, su piso bien lustrado, las mesas y sillas, como así también la barra antigua de madera, los alambiques brillosos, sus vitrinas de un diseño antiguo, la anciana con vestido de otro tiempo, la radioválvula, el reloj de pared. Todo lo viví. Mirando de forma retrospectiva, todo parecía encapsulado en el tiempo. Debo decir, Vicente, que en el afán de comprender lo sucedido, pregunté a personas que vivían en aquel barrio desde hacía ya varios años, si conocían aquel bar antiguo, pero nadie recordaba haber visto un bar de tales características y menos antiguo por las calles que yo refería. Desde aquel momento se me hizo muy difícil contar mi historia, dadas las circunstancias del caso. No muchas personas, evidentemente, no muchas personas están dispuestas o en condiciones de aceptar el hecho de que pueden ser transportadas por un instante a otros tiempos y vivirlos en forma muy real. No sé qué me pasó aquel día, ni por qué se dio el hecho, en mi caso, de llegar de otro tiempo y entrar en aquel bar antiguo. A veces pienso que si la anciana se hubiera volteado para verme, se hubiera sorprendido al igual que yo por el tipo de ropas que llevaba e interaccionar con una persona de otro tiempo. No lo sé. Veo que algo encaja, como tú dices, con la teoría de cuerdas, en la cual un agujero de gusano o resto de antimateria interceden en forma de ondas en el entramado del espacio-tiempo del universo, alterando la realidad de una persona por un instante y haciéndola avanzar hacia adelante o hacia atrás en la línea del tiempo o hacia universos paralelos, tal vez según las circunstancias. Bien. Bueno, Vicente, ha sido un gusto contarte mi historia, la cual hasta el día de hoy me resulta desconcertante y de por sí muy difícil de entender la mecánica de cómo se manifestó el hecho ocurrido aquella mañana. Creo que muchas personas, al igual que yo, habrán vivido situaciones bastante particulares y de por sí muy extrañas, dispuestas a contarlas y ser escuchadas. En tal sentido, pienso que la búsqueda del conocimiento y la apertura de conciencia hará de nosotros personas más humanas y sabias. Nuevamente, Vicente, te deseo buena suerte en tus programas y un abrazo desde Argentina, firmado Alejandro. Bueno, emocionado, la verdad, y bueno, pues no todos los días se reciben emails de este tipo y muy agradecido a este señor que lo haya compartido conmigo y con vosotros, la verdad. Muchísimas gracias a este señor. Bueno, muy afortunado por poder estudiar casos así y por recibir los correos que contienen vuestros incidentes, porque son extraordinarios y si estáis buscando un lugar para compartir este tipo de casos, pues aquí lo tenéis. Mi correo, la persona para poder estudiarlos y este es el canal, como acabo de decir, para verlo. Muy bien. Es emocionante para mí poder hacer también la recreación. Bien. Empezamos. Vamos a hacer un análisis de este tema. Es evidente que la formación intelectual de esta persona, hablo de la formación técnica y descriptiva de este señor, es superior a la media. Estamos ante un ser humano con una capacidad de exponer una información que es extraordinaria. Detallista hasta la médula, lo recuerda todo perfectamente, aún hoy es perfeccionista y sabe sacar conclusiones en el momento, busca soluciones en directo, no se espanta y no duda. Ese es el perfil.
No sabe por qué, pero se salta el contestador, hecho que ya, bajo la hipótesis que vamos a desarrollar, es un hecho inducido, porque todo lo que le pasó al señor Alejandro fue inducido. No expone información sobre su novia y ya expongo lo que vive. Una simulación en la que ella estuviese dormida o despierta no entra en la ecuación al quedarse en el interior de la vivienda. Punto 3. Alejandro sale de la casa y sale con necesidad de ir a su propia casa a por las carpetas para ir a la universidad. Muy bien. Nada más que sale de la casa de su novia de una forma absolutamente natural y sutil y sin que se entere absolutamente nadie, entra lo que decíamos, la ecuación, una ecuación diseñada por una inteligencia artificial, una simulación, una gran burbuja con él dentro. Cuando sale Alejandro de casa de su novia, ya está en lo que llamaríamos y solemos llamar, que lo hemos visto un montón de veces, y no es el primer experimento que vemos de esto, es que lo hemos visto infinidad de ocasiones. No sabemos qué estaría buscando esa inteligencia, pues ya estaría en la llamada campana de irrealidad. ¿Y qué es esto? Un entorno controlado en el que una inteligencia artificial sin origen definido está exclusivamente interesada en algo que tiene Alejandro y ha decidido eliminar cualquier resquicio de actividad de cualquier tiempo dentro de su espacio. Una gran pompa de jabón virtual que se va materializando en directo en 1988, en donde el tiempo está parado. Punto 4. Alejandro ha sido seleccionado, sí, y cuando ya se ha iniciado el experimento comienza a interaccionar dentro de un barrio idéntico al suyo y todo va bien. Él se va moviendo, no hay nadie y tampoco hay transporte, no reporta salida ni entrada de personas, de las casas tampoco, o visiones de personas en las ventanas, no hay absolutamente nadie. Está dispuesto además para que se sepa que no haya nadie. Él lo tiene que saber. ¿Y qué sentido tendría el exponerle ante un mundo sin personas o sin gente? ¿Se necesitaría estudiar partes de su cerebro en ese mismo momento? Si fuese una inteligencia más avanzada, supondríamos un mayor desarrollo neuronal y no sería necesario, ya sabrían cómo es un acondicionamiento neuronal ante un lugar aislado de una especie tan poco evolucionada como la nuestra. Claro, muy bien pensado. Si fuesen seres biológicos, no si fuesen seres mecánicos, robóticos. En este caso sí tendría sentido que tuviesen interés en cómo es un cerebro como el nuestro, en cómo se comporta un cerebro como el nuestro en un entorno completamente aislado. Aquí hay una inteligencia artificial que bajo mi criterio busca algo fascinante en él, posiblemente parte de la actividad neuronal que tiene al describir todo, porque estamos ante una persona que es extraordinariamente, evidentemente inteligente, como es este señor. Y lo asombroso es que, agarraos, esas descripciones las ha usado también al escribir este email. Luego, este email sería, increíblemente, si lo pensamos,
parte última del experimento, si existe una monitorización de su cerebro a distancia con los recuerdos que le hayan podido surgir ahora. Luego, esto que estáis escuchando es también parte del experimento. No es nada fácil escuchar esto de repente, pero es así. Sigo. Punto 5. El señor Alejandro avanza en la burbuja creada en el año 1988. No ha buscado el reloj cuando podía haberlo hecho. Unos minutos ahí en casa de su novia. Si nos fijamos, es que él mismo ya podría estar bajo la influencia del experimento, incluso antes de entrar en la burbuja, antes de salir de la casa, de lo que sería el edificio. Muy bien. Pero bueno, va a haber el bar, lo que sería la fase 2. Pero antes de llegar a la fase 2, tiene que llegar con necesidad. Y seguro que él habría dedicado un mínimo de tiempo de buscar su reloj. Tiene que llegar con ansiedad. Vale. El control sobre su cerebro habría empezado, evidentemente, incluso antes de entrar en la burbuja. Es que es evidente. Seguimos. Alejandro ve el bar. Muy bien. Estamos a punto de entrar en la fase 2. Y aquí llega la grandísima clave de todo esto. Antes de meternos ahí con él, ahí con la señora esta extraña que está ahí señalando ahí al reloj ese de la estación. Si evaluamos la hipótesis de que estamos ante un único experimento de seguimiento de una sola persona, realmente nos equivocamos. Estaríamos ante un afinamiento que habría empezado en la localización de su familia por parte de una inteligencia que necesitaría de un dato en particular que sí podría ser proporcionado por Alejandro tras años de experimentación con sus familiares. Una experimentación talentosa y sutil, exitosa o infructuosa, como dice él, con esas experiencias vividas por toda su familia, que habría dado como resultado algo no sutil, el experimento brutal y algo menos sutil todavía. Tras lo ocurrido en 1988, el olvido total de un hecho tan fuerte como el que os acabo de describir durante 15 años en una mente tan brillante como la suya. Y es que aquí hay una clave. ¿Creéis que alguien como Alejandro, tan inteligente, iba a olvidar algo así? No. Y él lo hizo. 15 años tardó en recordarlo. Y solo al ver una experiencia de viajes en el tiempo ocurrida en México, pues no es que comenzara a recordarlo, es que lo recordó todo de sopetón. Todos los detalles. Imposible. Hablamos de una etapa más de la experimentación. ¿Coincidencia? No. Tenía que pasar así. Tenía que ser así. Y pasar ahora. ¿Y entonces qué pasa ahora cuando se recuerda? Un dato más en la prueba. Y es que aquí no hay casualidades. Por eso digo que ahora mismo, y ahora mismo cuando lo estáis viendo, es una parte más de la experimentación. De entre todos los detalles fascinantes de este caso, que se me pone la piel de gallina solamente de pensarlo, está el que, por supuesto, no sea casualidad que Alejandro
fuese técnico en construcciones civiles, lo cual llamará la atención de muchos. A mí no. ¿Habrían elegido a esa familia para hacer los experimentos anteriores si Alejandro en 1988 no hubiera tenido esos conocimientos como para describir lo que veía? No. Tenía que ser una persona que lo describiese todo así. Tenía que ser así. En 1988 Alejandro tenía que ser así. Y eso tenía que ocurrir ahí. Eso sí, a mí se me escapa el por qué en Argentina, la localización, y claro, eso es algo que no entiendo. Pero bueno. Aún así, si nos fijamos, esta situación conllevaría un dominio del espacio y el tiempo y un conocimiento de los universos paralelos que se habrían abierto ante Alejandro antes de llegar a este momento. Me refiero básicamente, pues, y voy a repetir, un dominio del espacio y del tiempo y un conocimiento de los universos paralelos que se habrían abierto ante Alejandro antes de llegar. Es decir, habrían elegido a todos los Alejandros posibles y habrían elegido a ese que les interesaba. Bien. La inteligencia que habría estado detrás de todo el estudio de Alejandro sabría bien cuál de sus vidas elegir. Bien. Habrían elegido la buena, que les habría interesado y con la familia asociada a esa para experimentar con todos ellos. Muy bien. Asombroso, y sigo. Y ya lo dice el testigo en la introducción, que esta experiencia no es la única vivida por él anteriormente y personalmente. Y sigo. Es evidente que estamos ante una hipótesis, como no, pero bajo mi criterio y experiencia en el tema de los viajes en el tiempo, yo mismo he publicado un libro ahí, que está ahí, ¿no? Y tras haber visto centenares de casos, literalmente, pues puedo aseguraros que existe una inteligencia que busca algo y es capaz de esconderlo, pues durante años y años. Cuanto más lo esconda, peor es lo que busca. Cuanto más lo recree, más importante es lo que necesita. Cuanto más crítica es la situación, peor es la circunstancia en la que estamos los seres humanos, básicamente por la situación y la sensación de estar bajo una prueba en unas condiciones en donde absolutamente nada ni nadie nos molesta, ni a ellos ni a nosotros. Estamos en una burbuja de irrealidad que ellos han creado para algo siempre. Una burbuja creada en donde no hay tiempo y el espacio es real. Lo dice el testigo. Extrañamente tranquilo. Los protagonistas de este tipo de incidentes reportan sensaciones normalmente de sentirse vigilados u observados, agobio o necesidad siempre. Pero finalmente continúan siempre su camino. Son psicologías de gente que además no se corta. Pero finalmente continúan y todo es a la vez irreal, se pisa, pero no hay gente, ha sido creada y nadie lo sabe, y tu comportamiento dentro de ellas es aparentemente libre, pero estás bajo vigilancia. Es como el concepto del gran hermano. Si tuviésemos ahí que decirlo, sí, sería como el gran hermano, ¿no? Prácticamente. Si estuviésemos ante un fallo espaciotemporal más, como he visto en otras ocasiones, no habría habido ese problema con la memoria de borrado de memoria. Y es lo que me ha llamado muchísimo la atención. De que no estaríamos ante pues lo que sería pues el tema que comentaba este señor al final, ¿no? No. Esto es algo completamente inducido. Aquí sí, aquí existe una inducción, una vigilancia y no me cabe duda. Sigo. Decía antes que el comportamiento es aparentemente libre. Es aparentemente entrando en el momento en el que vemos el bar y os explico. Ha llegado allí, pero todo ha sido pues creado para que sea así.
para que parezca normal cuando no lo es. No le extraña que la calle sea ancha y empedrada cuando se conoce perfectamente el barrio y él se conoce, vamos, todo. No le saltan las alarmas. La sutilidad que se observan en estas transiciones al salir de la casa de la novia, yendo por la calle, observando las calles normales, de repente una calle de principios de siglo, todo es asombroso, todo parece que le están continuamente tocando el cerebro. Y él le parece raro no encontrarse con la gente, pero ese tipo de tránsitos los lleva bien. Sigo, Alejandro entra y se encuentra toda una escena propia de un bar de tango de principios del siglo, así es, con su barra, su madera, la manera con la que está tratada la madera, los alambiques, la fachada y todos los elementos propios que nos gustaría encontrarnos para ligar directamente en un local de tales características a principios de siglo en Buenos Aires, pues eso, todo así, pero vacío. Eso sí, completamente vacío. Entendemos, pues que nada, que lo que entendemos es que hay luz por las ventanas, no hay luz artificial, y recordemos que Alejandro está ahí por todo lo que sabe. Y claro, ¿qué sentido tiene todo? Falta algo en todo esto. Él sale y encuentra la escena de la señora con su radio a válvula, la frecuencia ininteligible, señalando el reloj, las 9:40, como elemento completamente bizarro. Sabe que está ahí, pero no voltea la cabeza. La anciana nunca llega a saber de sus vestimentas. Es prácticamente como parte de la simulación. Es sorda, absurdo. ¿Y por qué está poniendo la radio si no hay absolutamente nadie en toda la ciudad? Las descripciones que se va haciendo el testigo en el momento en el que va entrando y observando todo el bar tanguero y ve a la anciana y al reloj de estación, en cambio, sí son de interés y sí serían de relevancia para una inteligencia que quisiera saber de nuestra especie. Seleccionar a una de las personas que mejor describieran el mundo y ponerla en un entorno cerrado para ver cómo responde y en base a eso observar sus reacciones, sus instintos, su cerebro, sus movimientos, sus esperas, qué y cómo escucha, qué quiere hacer, dónde quiere ir y qué necesita. Si lo extrapolásemos, daría hasta miedo porque podría ser un solo experimento, sí, pero esa inteligencia necesitaría datos para saber también cómo son las reacciones de las criaturas biológicas en entornos cerrados, si quisiera tener a muchas en un sitio más grande, igual que hacemos nosotros. Es lógico. Y sigo. El protagonista realiza una última transición saliendo de la escena, saliendo de la calle, saliendo de la mencionada burbuja de irrealidad en donde el local tanguero abandonado y la anciana y todas sus descripciones eran los protagonistas, y vuelve de la forma más natural del mundo en una última transición sutil de nuevo a un 1988 natural, normal, en donde vuelve a haber gente. Eso sí, con todo este episodio completamente olvidado, y eso es algo absolutamente imposible, y ahí radica quizá el mayor enigma, el enigma más tremendo. ¿Por qué hacerle olvidar esto que pasó en este incidente para que este hombre no lo recordara hasta pasados ni más ni menos que 15 años? Es imposible que algo así sucediera. Y sucedió. Y tú a alguien no pretendes hacerle olvidar algo
si no ocultas algo. Y aquí no se pretendió, es que se consiguió. Lo que más impresionaría de esta inteligencia bajo esta hipótesis es que si consiguieron a Alejandro, si cogieron a Alejandro, aunque no pasara nada con él, como ha pasado con tantísimos seres humanos, porque fueran afortunados en ser los mejores en determinada función, en este caso, la manera espectacular de describir algo, es que, por tanto, y como decía, hicieron una selección. Bien, y entonces, ¿quién hace esa selección entre los seres humanos? ¿Qué es esa inteligencia capaz de recrear un Buenos Aires falso, virtual y congelado en el tiempo? ¿Desde dónde lo recreó? ¿Cómo lo hizo? ¿Tiene efectos secundarios más allá del olvido principal? ¿Desde cuándo llevan haciéndolo en los seres humanos todo esto? ¿Por qué en Argentina y justo a principios del siglo XX en un local tanguero? ¿Tiene que ver con la personalidad del sujeto de experimentación? Desde luego, pues tendría todo el sentido del mundo. Eso es así. Es posible que solo fuese, ¿por qué no?, solo una interferencia espaciotemporal más derivada de la antimateria. Pero el recuerdo y la bibliografía aplicable a este tipo de incidentes indican que no, y que estaríamos ante una experimentación. Y es que el tema del borrado de memoria es así. Y está ahí. Eso sí, fijaros qué fuerte. Es posible que vosotros seáis parte del experimento. Gracias a este vídeo y gracias a todo lo que hayáis pensado o vayáis a pensar a partir de este momento. Esto es así. Vuestras conclusiones pueden ser parte de algo muchísimo más grande de lo que podáis imaginar en un primer momento. Una inteligencia nativa de la Tierra, extradimensional o extraterrestre, que además de querer saber algo de Alejandro en su momento, ahora quiere saber cómo es mi cerebro y vuestro cerebro. Siendo ese un objetivo que empezó con la experimentación en 1988 y que ahora continúa o finaliza en 2018. Ahora mismo. Y no pasa nada, pero solo saber. Es tan básico como que si pudo elegir a uno entre 5.000 millones y pico, pues ahora podría saber en directo, pues, ¿qué estaríamos pensando sobre todo esto? Bueno, pues nada más. Agradecer a este señor el envío de este email y animaros, si os han pasado más cosas así, pues mandármelas al correo que estáis viendo aquí, bueno, pues por aquí, ahora mismo, y nada, pues eso, un caso para mí muy emocionante porque ha sido impresionante recrearlo, hacer el análisis y nada, bueno, pues eso, que espero que os haya gustado muchísimo y nada, pues eso, muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.